Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea es repasar durante unos pocos minutos algunos conceptos generales del ámbito de la salud, que tal vez sea algo que ustedes no estén tan habituados, o algunos sí, otros no, pero darles alguna perspectiva así diferencial de cómo comprender, interpretar o analizar los fenómenos de transformación digital en un ámbito tan particular como es el de la salud, ¿no? Y a mí me gusta una frase que está representada aquí, y es, ustedes saben, el ámbito de la salud es de los ámbitos que más demorado viene en términos de los procesos de transformación digital, ¿no es cierto? Que lleva más tiempo, que ha avanzado mucho menos. Hay algunas experiencias muy innovadoras, pero la enorme mayoría tiene serias dificultades, ¿no? Entonces, me gusta esta frase que dice, luego de muchos años de adaptación lenta, ineficaz, porque también hay que discutir sobre eso, aunque no tenemos mucho tiempo para analizarlo, aprendimos que en la salud la estrategia, más que la tecnología, es la que conduce la transformación digital. Y este es un concepto tal vez diferente a otros ámbitos, pero seguramente lo tienen que tener bien claro. Que la salud, dada que tiene una organización de múltiples enfoques e intereses, una cuestión es el interés de los profesionales asistenciales que requieren una aplicación que les sea ágil, oportuna, usable, intuitiva, para hacer las actividades clínicas, quirúrgicas de todo el día, que además requieren ciertos niveles de seguridad, de calidad de datos y demás. Del otro lado, ese es un usuario, del otro lado tiene el usuario de la organización donde ese trabajador está trabajando, que le interesa la eficiencia, la calidad percibida, los procesos de cuidado, la relación con los procesos de back office, otro interés determinado. Luego tienen los habitualmente llamados aseguradores o financiadores, es decir, el prepago, la obra social, el Estado pagando, que tiene intereses de representar las cosas que ocurren, cuál es el costo real de esas cosas que ocurren, qué oportunidades hay para mejora. Y luego, por supuesto, está el interés del usuario final, del paciente, del ciudadano, que tiene otros intereses, como ustedes han visto en otras dimensiones de la economía. Entonces, aquí lo más importante es que cuando ustedes van viendo los proyectos de transformación digital del sistema de salud, van a poder identificar con mucha facilidad, según quién lo gobierna, cuál es el foco del interés, cuáles son las funcionalidades principales, a qué cosas les presta atención y a qué cosas no. Y ese es un gran problema, porque finalmente se desarrollan sistemas relativamente desequilibrados, porque es muy difícil tomar un dato originalmente tal cual ocurre y luego reutilizarlo sistemáticamente para múltiples motivos. Porque los datos tal cual ocurren tienen una categorización, una clasificación, una forma de ser computarizables que en salud no son fáciles de computarizar de tal modo que sea reutilizable para múltiples objetivos diferentes. Y ahí está el centro de la diferencia que van a encontrar cuando se dediquen a la salud de cualquier otro ámbito. Entonces, lo que hay que trabajar es en la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de gestión de datos, información, conocimiento, sabiduría, de integración de esos datos con los procesos, de reutilizar o capturar el dato de la manera más natural posible, menos editado, menos codificado posible, para poder hacer reuso apropiado, entender todos los reusos inicialmente para que el que capture el dato de todos los que tiene atrás en la fila, más allá de que sean diferentes stakeholders de todo el proceso que les conté. Ese es el gran desafío. Y en eso estábamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, antes de la pandemia, trabajando en un proyecto de salud comunitaria que tenga un primer nivel, que se organiza a través de un nivel intermedio ambulatorio, que son los CEMAR, que tenga hospitales de cabecera, esos hospitales de cabecera tengan hospitales de hospitales a donde derivar los pacientes más complejos y luego algún espacio de cuidados crónicos. Estamos desarrollando un concepto relativamente moderno que se llaman redes integrales e integradas de salud, de cuidados progresivos, donde lo que se organiza son niveles de complejidad y de acuerdo a lo menos complejo y más frecuente está en el territorio, en el barrio, y así se va escalando para arriba. Ese era nuestro proyecto, estábamos muy avanzados con el acompañamiento de estrategia digital que acompañaba a la estrategia de desarrollo. Porque las estrategias de desarrollo llevan muchos años y la estrategia digital tiene que anticipar un poco cómo apoyar, fortalecer y, sobre todo, dinamizar ese cambio, ¿no? Y no lo voy a bajar esto a detalle ni mucho menos, pero por supuesto que eso en salud habitualmente se aproxima con la lógica que lo llaman componentes interoperables, integrados. Esos componentes integrados tienen siempre una base de datos abajo, que tendrá algún componente de base de datos analítica, y de análisis de datos, pero sobre todo, además, tienen un componente de base documental
porque se requiere firma digital de documentos, porque la salud exige la información documental y firmada digitalmente. Por supuesto que a ese nivel o esa capa física se le aproxima con diferentes soluciones o funcionalidades de diferentes software, de historias clínicas o registros integrales de salud. En salud es muy importante el componente siempre de interoperabilidad semántica, por lo que yo les contaba. Uno llama a un medicamento como lo compra, y el otro llama un medicamento con su genérico, y el otro lo llama un medicamento con el nombre comercial que está efectivamente comprando, y siempre es el mismo medicamento. Entonces, toda la gestión semántica en salud es un componente muy importante. Ni que hablar de la seguridad, la agregación de información, en fin. Y luego por acá tienen dos componentes en la base, que son también esenciales en salud, que es lo que llaman los servicios o servidores de terminología, cómo tratar las opiniones clínicas de manera computarizable, sin perder información, como yo le contaba recién, y por supuesto todos los sistemas de inteligencia artificial, se llaman genéricamente sistemas de soporte para la toma de decisiones, considerando que las decisiones siempre son del profesional, y los sistemas informáticos lo que hacen es complementan a un profesional para hacer un sistema más inteligente, ¿no? Es el profesional más el sistema experto hace un servicio más inteligente. Esa es un poco la lógica dentro del sistema de salud. Y después, por supuesto, también toda la capa del paciente, digamos, o del ciudadano arriba, el gestor o el registro personal de salud, y todos los sistemas departamentales que tienen que integrar imágenes digitales, resultados de todo tipo. Y así estábamos ante la pandemia, 2,5 millones de historias clínicas abiertas en el sistema público, prácticamente la mitad de ciudadanos porteños y la mitad del conurbano bonaerense. Ahí tienen los puntos donde vive la gente en que teníamos en ese momento registradas y con historia abierta. 70 centros sanitarios entre hospitales y centros de salud atendiendo en forma digital de manera permanente. Y un conjunto de componentes, como vimos recién, que estaban en fase de implementación algunos, de desarrollo otros y en optimización de algunas integraciones de otros, como era el sistema de turnos, la historia clínica en guardia e internación, que todavía no estaba y todavía no lo hemos completado, los servicios de diagnóstico integrados, niveles de articulación, digamos, naturalmente la integración de historia clínica del que vive en la ciudad o en el conurbano y se atiende de manera cruzada con varios municipios. Hicimos un proyecto muy lindo al respecto. Primero nosotros entre la provincia y la ciudad, en el gobierno de María Eugenia y de Horacio, y después sobre una plataforma de interoperabilidad nacional, ya trabajando a nivel nación. Y luego, por supuesto, las integraciones con los sistemas propios del gobierno de la ciudad, diferentes a salud, y ahí la tarea tan importante que ha desarrollado el BOTI, que después van a poder ver en detalle, y el portal personal. Este era nuestro plan. Este es el plan de integración nacional. Lo voy a pasar porque quiero dedicar los últimos 5 minutos a un poco lo que nos pasó en la pandemia. Y la verdad que la pandemia lo que mostró es que toda la raya que les acabo de decir tiene dos miradas bien diferentes. Una cosa es la gestión de una red integral de cuidados progresivos en un sistema de salud público como el nuestro, o en uno privado, no importa. Y otra cosa muy diferente es tener que atender como sistema de salud la gestión de una catástrofe social llamada pandemia COVID-19. Y allí tuvimos que rediseñar todas las estrategias, todas las prioridades y todos los componentes de funcionalidades dentro de ese esquema general que yo les acabo de mostrar. Y reorientamos de un sistema de gestión sanitaria a un sistema de gestión de una catástrofe, ¿no? Y allí, por supuesto, que tuvimos que avanzar muy rápidamente con lo que es teleconsulta. Desarrollamos funcionalidades de registro de testeo, unidades de febriles, sistemas de detectar de testeo de PCR a nivel territorial, de desarrollo en los barrios populares, un sistema de gestión de hoteles, no por el hotel en sí, sino para la gestión de los pacientes internados, sobre todo los que estaban en observación y esperando la PCR, la receta electrónica para facilitar todo lo que era la continuidad, tratamiento en las personas con enfermedades crónicas que no podían salir de su casa o tenían miedo de salir, el monitoreo del seguimiento domiciliario ahí con CORI. Luego, un sistema de gestión de camas, que no solamente esté en las camas que nosotros gestionamos, que era el público, sino que pueda todos los días registrar ingreso, egreso y transferencia dentro de los hospitales privados para mantener la gestión de las camas totales del sistema de la Ciudad de Buenos Aires y saber la capacidad de distribuir los pacientes. Por supuesto, gestiones de PCR y estudios nuevos de laboratorio que no teníamos previamente. Bueno, certificado de vacunación, auditoría, todo el proceso de vacunación, un sistema de gestión de turnos para hacer
hacerse testeos, para hacerse vacunación, certificado. Ahí el BOTI fue nuevamente esencial en todo ese proceso. Pero en definitiva, el concepto es, teníamos un plan estratégico de largo plazo, íbamos avanzando en él, nos apareció una catástrofe en el medio, tenemos que rediseñar todo ese plan que de alguna manera refocaliza las problemáticas actuales, pero que decididamente además nos deja seguir avanzando para lo que venía después. Y un poco para ir terminando, en la pospandemia, ¿qué es lo que quedó de todo este cambio? Bueno, por supuesto, de un sistema que estaba basado en los profesionales y en la gestión del sistema público de salud, tuvimos que poner una pata muy fuerte de interacción ciudadana y proactividad ciudadana por la pandemia, pero además, como yo les dije al principio cuando empecé, elemental y esencial para construir un sistema que se ocupe de todos los stakeholders dentro de la transformación digital, ¿no? Acceso oportuno a la información, el paciente activo, como yo les contaba, participando de la edición de sus datos, si tiene bien la vacuna, si le registraron bien la PCR, si tiene bien los datos clínicos, los resultados del laboratorio, en fin. Coordinación del cuidado a través de sistemas integrados interoperables, eso significa coordinar cuidados con diferentes hospitales, incluso aquellos que no dependen de nosotros. Articulación con distintas áreas de gobierno, sobre todo el gobierno de la ciudad y diferentes jurisdicciones para poder compartir la información y que el ciudadano tenga una estrategia de gobierno, no importa de qué gobierno estemos hablando. Big Data e inteligencia artificial, por supuesto que son carriles permanentes en el desarrollo de la informática sanitaria y van a ser sin ninguna duda los transformadores definitivos de la forma en que entendemos la realidad y que la gestionamos. Diseño de estrategias y políticas sanitarias basadas en la información para tomar decisiones basadas en información y en datos, y política de datos abiertos, porque esta pandemia ya nos puso sobre el debate que los ciudadanos tienen que tener total claridad de lo que va ocurriendo con su propia información. Así que eso es un poco lo que le quería comentar muy rápidamente. Les agradezco mucho la paciencia y el momento de la escucha. Gracias.